Bueno, esta va a ser la cuarta parte de por qué el castrismo no cae. Espero cerrar con esta parte, que en definitiva, a partir de aquí, de lo que diga aquí, creo que no va a haber más nada que decir. Comencemos con la idea de qué cosa es una revolución, qué cosa es un cambio social, cómo se producen los cambios sociales. Y cuando veamos esto, nos vamos a dar cuenta que todas las revoluciones, de una forma o de otra, siempre han estado realmente financiadas desde atrás por algo o por alguien que ya existía y que tenía fuerza suficiente como para ese financiamiento. Cuando vemos la independencia de América del Sur, vemos inmediatamente a Inglaterra detrás. Y cuando uno analiza la biografía de todos estos próceres originales, desde Miranda en adelante, vemos que todos estuvieron relacionados con el Imperio Británico de una forma o de otra, que simplemente quería desmontar España y fue el elemento que al final no, desde siempre, estuvo detrás de todas estas insurrecciones. Así pues, la espontaneidad fue solo aparente. Detrás existía un gran poder, el Imperio Británico, empujando todo este tipo de revoluciones y rebeliones en contra de España. Después podemos ver a Gandhi. Con la India pasa algo especial, que es un fanatismo religioso que realmente Gandhi pudo explotar. Pero fanatismo religioso y todo, la revolución pacífica de Gandhi no se produjo hasta que, después de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias victoriosas se lanzaran a la destrucción del sistema colonial, incluido el británico. Así pues, sin el permiso, la anuencia y la aprobación de esos grandes poderes, tampoco Gandhi hubiera tenido una revolución pacífica, aun con el enorme poder que da el fanatismo religioso en determinadas áreas del mundo. Tan es así que después podemos ver a Mandela. Y Mandela comienza imitando a Gandhi. Y cuando el jueguito de la lucha pacífica no se le da y él se da cuenta que por ahí no es, se lanza al terrorismo puro y por eso es por lo que cae preso. Y eso a pesar de que estaba apoyado por fuerzas occidentales muy considerables que querían realmente cambiar el tema en Sudáfrica. Pero aún así, la lucha pacífica no se le dio y tuvo que meterse a terrorista primero. El final de la liberación de Sudáfrica, todo el mundo la conoce. Fue a través de una coalición internacional que bloqueó completamente Sudáfrica hasta hacerla conmutar hacia lo que es hoy. Así pues, pensar que Cuba, mediante la simple lucha pacífica, puede cambiar de régimen es imposible. Eso es un error fundamental. Solo si hay grandes intereses detrás, y hasta ahora la globalización lo que ha estado es favoreciendo al régimen cubano, porque no le estorba para nada. Y además, hasta el propio Fidel Castro era bastante buen amigo de Rockefeller y todos los acólitos de esto, pues realmente no había ninguna posibilidad. Esto cambia ahora con Donald Trump y vamos a ver hasta dónde puede cambiar y hasta dónde incluso puede convenirle a Estados Unidos una conmutación drástica, porque eso no siempre tiene que ser así. Es decir, aunque sean rivales, enemigos, etcétera, etcétera, con tal de mantener dóciles a las fuerzas a cargo en Cuba y bajo control, pues ya les bastaría. Y si hay una fuerza que está establecida, es quizás más fácil o mejor negocio comprarla o anularla que ponerse a formar una revolución extraña que pudiera salirse de control. Así pues, únicamente con un respaldo internacional real, de fuerzas reales, se puede salir del régimen cubano. Ningún grupo disidente por sí mismo que no logre esto va a mover una sola piedra del sistema una pulgada hacia un lado o hacia el otro, parezca lo que parezca, proclame lo que proclame y diga lo que diga. No obstante, estas son muy buenas oportunidades. Estos tiempos que corren son muy buenas oportunidades porque hay realmente una rivalidad entre determinados nacionalismos muy fuertes y el totalitarismo globalista, que es el que apoya a los Castro en este momento. Así pues, no seamos tan ingenuos.
de una forma o de otra, esta movida internacional que se está produciendo puede favorecer, y de hecho hay grandes posibilidades de que favorezca un cambio en Cuba, que quizás no sea el cambio tal y como se espera, pero por lo menos va a ser un cambio. A partir de aquí las movidas son de dos tipos: barrer completamente con el sistema que existe actualmente en Cuba y con su dirigencia, etcétera, etcétera, o coexistir con ella. Como vemos, los dos grupos existen, las dos tendencias existen, los dos grupos naturalmente son irreconciliables de una forma o de otra y tienen cada uno sus mesías, por llamarlo de alguna forma, tratando de ocuparlos para que sus movimientos sean los que vayan adelante. Plantearse en serio la idea de que con los bolsillos pelados se puede hacer algo es sencillamente una utopía. Napoleón decía que para ganar una guerra hacía falta dinero, dinero y más dinero. Y eso es una realidad que sigue siendo vigente en nuestro tiempo. Si no hay recursos reales, no hay victoria posible. Todo lo demás se vuelve una utopía. Detrás además está tener pensado un camino real de salida, ¿no? Es decir, hay que tener una idea clara de por dónde hay que ir y hacia dónde hay que ir. Si no, cualquier victoria incluso en poco tiempo se empaña con corrupción, etcétera, etcétera, y termina en lo mismo que está ahora, con otro nombrecito o algo peor incluso. Así pues, la necesidad de una configuración teórica de un futuro postcastrista es imprescindible para toda la nación cubana y para todo grupo político que se respete. Todo el que piense que con una cosita por aquí, una cosita por allá se puede hacer algo, pues no. Todo el que piense que a la sombra de determinadas intereses menores se puede hacer algo, pues no. Únicamente asociado a grandes intereses y grandes grupos de poder internacional y a esta estructura que se va formando en este momento, porque ya la estructura anterior se está perdiendo, de reconfiguración del mundo, se tiene cierta posibilidad, si se sabe aprovechar, para llegar a un fin razonablemente bueno para la isla de Cuba, para los habitantes de Cuba y para las futuras generaciones nuestras. En fin, esto es todo lo que debo decir. Yo creo que ya no debo decir más nada. Cualquier idea utópica sonará muy bonita, cualquiera que toque con violín quizás la canción le quede muy bonita, pero si no tiene los elementos que de verdad hay que tener para llevar adelante un proyecto social, no tienen ni tendrán nada en la mano. Lo único que van a estar haciendo es engañando a la sociedad cubana.